Buenos días, sean todos bienvenidos a una clase de literatura. En esta oportunidad damos inicio a la unidad 3 correspondiente a la forma literaria teatro. En esta clase les voy a explicar el análisis literario del guión teatral. Pero antes que nada les voy a pasar el plan de evaluación para que tengan en cuenta qué aspectos se van a evaluar en esta unidad. Para hacer un pequeño resumen y recuento de la unidad 1 y la unidad 2, ya nosotros llevamos adelantado un 60% que ya está evaluado con las actividades que se hicieron en esas respectivas unidades. En esta unidad ya nos queda 30% que podrán ver distribuidos en cada una de las actividades que se especifican. En la primera está destinada a la lectura de esta obra, con unas preguntas reflexivas que serán producto de ese vínculo que van a establecer con el texto leído. Allí ustedes van a colocar, eso ya lo tienen colgado en el Classroom. Luego van a ir actualizando y organizando la carpeta del alumno, recordando que en la primera unidad de este lapso, pues creamos la carpeta, cada uno de ustedes creó la carpeta, sabe cuál es el propósito. Sin embargo, en esta tercera unidad que cierra el primer lapso, ustedes van a revisarla, van a actualizarla, van a hacerle las correcciones que consideren pertinentes, van a organizarla de una mejor forma porque, bueno, evidentemente ahora tienen muchos trabajos que colgar, tienen varias reflexiones y tienen la libertad total de escribir sus valoraciones personales, organizar de una manera gráfica y además de manera un poco más estructural o diagramar las diferentes publicaciones que ustedes vayan a colgar en cada una de sus carpetas. Acá ya teniendo un material que colgar, ustedes tienen la oportunidad de diseñar, de distribuir y de organizarla en el espacio de la mejor forma que ustedes consideren. Ya eso queda de parte de la creatividad de cada uno, de la personalidad y pues la disposición que tengan para con la materia. Siempre visualícense en que sean como un ejemplo para demostrar cómo tienen ustedes organizada su aprendizaje y su materia. Ok, luego, posteriormente tenemos dos actividades de peso, que son el análisis literario de la obra teatral, al igual que lo hicimos con la novela y con la poesía, pues ahora analizaremos la obra de teatro. Para eso les tengo en esta presentación los detalles, los componentes y las características de un guión teatral. Eso va a tener un 10% y trabajaremos con la obra Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Luego la última actividad que vamos a realizar es una actividad creativa, un poco parecida a lo que hicimos con poesía. Va a ser una adaptación. Ustedes vamos a leer esta obra y de acuerdo a esas percepciones, significados, análisis, valoraciones que realicemos de la misma obra, ustedes van a escoger un fragmento de la obra y van a hacer una adaptación de una escena en la que van a reescribir y van a jugar a ser dramaturgos. Entonces ustedes van a adaptar esta obra en función de puntos que vamos a discutir a futuro, no cambiando la esencia, sino los cambios van a estar relacionados al contexto de cómo esta obra fue escrita pues en 1800 y bueno, pues cómo pudiera ser esta obra adaptada a esta época. Qué tipo de lenguaje y direccionado hacia esos aspectos es que será este trabajo creativo. Por supuesto, esto será representado y tendremos entonces una actividad súper creativa, teatral y además liberadora. Ok. Vamos a comenzar para definir acá lo que es el teatro. El teatro, bueno, quisiera decirles que es una de las ramas del arte más completas y poderosas. Es una ventana maravillosa que permite mostrar al ser humano en su esplendor o en sus más grandes miserias. Tiene pues un efecto inmediato, estimulador, reflexivo y sensibilizador.
es una influencia social directa, pues crea en el espectador sugestiones, ideas, estados de ánimo, posición frente a unas situaciones determinadas. Y por las características que tiene, porque pues es en vivo, es una representación que la puedes palpar, el público pues tiene las opciones de disfrutarla o de rechazarla. Independientemente de que le guste o no, de que la rechace o la disfrute, la siente, la vive y su mensaje llega más rápido y con más efecto que con la propia literatura. El teatro está conformado por 3 elementos fundamentales. Sin estos no se puede desarrollar el teatro. Y estos son nada más que el texto, el actor o los actores y el público. Vamos a pasar a explicarles lo que son las características textuales, porque todos conocemos el teatro, todos hemos visto el teatro, disfrutado del teatro. Sin embargo, nuestro análisis literario, que tiene que ver con literatura, es decir, con la parte lingüística y con la parte que tiene que ver a través de la historia como tal. Siempre hemos analizado lo que es a nivel de la historia, a nivel del discurso. Entonces, la historia es aquella historia como tal que tiene una ficción y que tiene un desarrollo, que tiene un desenlace, y el discurso es el lenguaje que se emplea para decir esas cosas o para contar esa historia. Entonces, vamos a partir que el teatro es un texto literario de género dramático. ¿El teatro es considerado una forma literaria? Sí, una forma literaria como la novela y como la poesía. ¿Ok? Es un género dramático, ¿por qué? Porque hay un drama dentro de ella siempre. Este drama puede variar con género, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir especificando puntos y como podrán ver les coloqué palabras que están en mayúsculas y negritas. Estas palabras en mayúsculas y negritas tienen la finalidad de que ustedes puedan ir reconociendo e identificando un glosario que les permita, cuando realicen su análisis literario, utilizar la terminología correcta y adecuada que demuestra en ustedes que reconocen y saben diferenciar las diferentes formas literarias. Entonces, vamos a empezar con el análisis etimológico de la palabra. Y fíjense, la función y el propósito del teatro y del texto teatral es ser una guía que indica especificaciones para ser representados al público. ¿Por qué? La función del teatro es representar, llevar a la representación. Por lo tanto, como eso es una guía y como tiene tantas indicaciones, no llamarlas instrucciones, son indicaciones o acotaciones. Y por eso es que se llama guión teatral. Y ese guión proviene de lo que es la palabra guía. Un guión teatral puede estar escrito en prosa o en verso. Antiguamente, las obras teatrales eran recitadas en verso. Si recordamos al teatro griego, recordamos que había un coro que pues recitaba los versos y ellos eran como una especie de narrador en la obra. Pero bueno, contiene un tema, un guión teatral, una obra teatral contiene un tema. Ese tema es el mensaje y uno o varios argumentos. Y el argumento es la manera en que llega el tema a los espectadores. Entonces aquí hay una dualidad que vamos a ir viendo en la medida en que leamos la obra. Ustedes tienen la tarea de leerse la obra Casa de Muñecas. Para ello tienen toda esta semana para que la lean. A la medida que ustedes vayan leyendo y vayan viendo esta guía, vayan revisando esta guía, que por supuesto van a tener la presentación en este video que estoy grabando, pero también van a tener la presentación sola en PowerPoint, cuestión de que ustedes vayan leyendo y vayan identificando estos componentes y estas características para que vayan realizando su análisis. Ustedes van a ir identificando en el texto todos estos tipos de aspectos que tiene el guión teatral. Entonces, una obra puede tener un tema, pero puede tener varios argumentos, ¿ok? Porque el argumento, busquen el significado del argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento es el porqué de las cosas, el cómo explica las cosas, el cómo refutas, o mentira, no es refutar, el cómo argumentas es como el porqué o la explicación. Entonces, pues pueden haber muchos puntos de vista porque hay varios personajes y pueden haber distintos argumentos. De esta forma, pues llega el argumento del mismo tema al público. La persona que escribe un guión teatral se le llama dramaturgo. Hemos hablado del autor, del escritor, ¿verdad?
todos son escritores, todos son autores cuando hablamos, pero por ejemplo en un poema no siempre decimos el poeta, ¿cierto? Entonces en un libro, una novela, un relato, pues decimos del escritor, el autor. Todos son autores, es generalizado, pero en teatro se le llama dramaturgo porque el género literario es el dramático. Entonces, proviene de la palabra, por supuesto, drama, pero bueno, es para utilizar esa terminología que les comenté hace ratico. Las líneas que corresponden a cada personaje son llamadas parlamentos, ¿ok? Lo que dice el personaje, siempre en el teatro a nivel textual, comienza con un guión. Siempre hay un guión y es lo que el actor va a decir. Entonces, bueno, vamos a seguir. El guión teatral cuenta con acotaciones. Estas acotaciones son indicaciones del dramaturgo, quien escribe la obra, para todos aquellos que participan en la representación. ¿Quiénes son los que participan en la representación? Los actores, los productores, los escenógrafos, vestuaristas, luminitos, músicos y etcétera. Hay muchas más personas. Estas indicaciones guardan relación con los movimientos, tonos de voz y estados de ánimo que va referido a los actores y con aquellos aspectos técnicos como la iluminación, el lugar, la utilería, esa ambientación, la entrada de la música, un efecto de sonido, todo ese tipo de cosas. Si se cierra o se abre el telón, esas son acotaciones que coloca el dramaturgo. Las formas de expresión, ¿ok? Las formas de expresión son en el guión teatral. Está el diálogo, y todos conocemos que es el diálogo, es aquella conversación entre dos o más personas, ¿verdad? Está el monólogo o el soliloquio, es donde el actor o el personaje está hablando consigo mismo, le comunica al público lo que piensa, lo que siente y además lo que ocurre en su interior, es decir, a nivel de conciencia. También están otras formas elocutivas de comunicarse, que son el aparte. El aparte es cuando un actor está dialogando con otro personaje, entonces interrumpe el diálogo para dirigirse directamente al público, le revela algo y eso se da a entender como que se lo dijo al público y el personaje no se da por enterado de eso. Eso sucede mucho con la comedia. Es muy utilizado y es un aparte, es decir, esto viene siendo como una licencia en la parte textual de lo que es el guión. Luego vienen los silencios y se da cuando los actores pues no cruzan palabras, sino que solamente ejecutan acciones y transmiten emociones, situaciones a través de lo que es la expresión corporal. Pero esto no está tanto dentro del texto, sin embargo pues a veces las acotaciones lo indican. Y estos son pues también indicaciones específicas que da el actor. De repente en un silencio pues sube el volumen de la música y no quiere decir que porque no haya lenguaje no haya palabras, no haya un lenguaje. Por supuesto que hay un lenguaje verbal y hay un lenguaje paraverbal. Hay un lenguaje corporal y hay un lenguaje que da lo que te lo da la atmósfera. O sea, el teatro tiene una comunicación de verdad muy amplia. Puede haber un silencio, pero en ese silencio con las acciones, las expresiones faciales y corporales que tenga un actor puede comunicar muchísimo. Ok. Es importante resaltar que las acotaciones están entre paréntesis dentro del guión teatral, a veces pueden tener letras en cursiva y lo que es el parlamento sí va predecido de un guión. ¿Ok? Seguimos por acá y vamos a hablar de lo que es la estructura. La estructura de la acción dramática sucede en 3 momentos. Este es como el ABC del guión teatral. Y es que tiene una presentación, un nudo y un desenlace. Entonces, la presentación, como su nombre lo indica, presenta los personajes, se plantea o se esboza determinada problemática que se va a desarrollar en la obra. Luego viene el nudo, que es aquel enredo que origina toda la obra. Los personajes se enredan con informaciones, con el conflicto. La acción dramática se complica y llega a enredarse de tal forma que llegamos a un punto crítico en el que el espectador puede sentirse nervioso, confundido o simplemente pues muerto de risa o preocupado por cómo se va a resolver la historia.
Ese punto crítico en la historia es lo que se llama clímax, ¿ok? Es un punto donde sube toda la emoción de la historia para que luego finalmente el clímax vaya en descenso y nos lleva directamente a lo que es el desenlace o final. Ese desenlace o final de la historia está depende del género, ¿ok? Por eso puede variar. Si es una tragedia, por supuesto, el final es nefasto, es trágico, es triste. Si es comedia, feliz y gracioso. El final de una obra puede tener muchos significados y sensaciones distintas en el público. Hay finales donde se puede solucionar el problema, o hay en los que no se puede escapar del destino y es inevitable. Pero los finales, de acuerdo a estas características que les expongo, puede variar entre que sea un final pues cerrado, que sea cíclico, es decir, que la obra termina como empezó, ¿ok? Que queda abierto y cada quien se arma una historia o una percepción distinta de cómo terminó, cada quien tiene una opinión separada del otro, y pues está en un final que es absurdo, que sucede como por ejemplo el teatro del absurdo, que tú le buscas la lógica y no se la encuentras. Entonces, hay muchos finales, ¿no? Del teatro del absurdo, pues vamos a hablar un poquito más adelante. Los personajes. Fíjense que ya hemos ido hablando de lo que es la parte pues, textual, de lo que tiene que ver con el texto, en este caso se le llama guión, con la parte de lo que es la estructura, ¿ok? Vamos a hablar entonces de los actores, que es el segundo elemento esencial para que se dé el teatro. Estos pues son los personajes que son representados por los actores, y de acuerdo a su importancia ellos se clasifican. ¿Cómo se clasifican? Bueno, protagonista, que es el centro de la acción y que en torno a él o a ellos, depende, se mueven los demás personajes. Está el antagonista, que se mueve junto al protagonista, pero complicando el conflicto y compartiendo la acción dramática. Está siempre en contraposición con el protagonista, una abreviatura. Personajes secundarios, pues ellos complementan los conflictos que envuelven al protagonista y al antagonista, saben que tienen participación de acuerdo a lo determinante que tengan las acciones que ellos realicen en función del protagonista o problema principal de la obra. La comparsa se le llama pues al relleno, a aquella coreografía, a aquellos personajes que necesitan estar en grupo, y se les llama comparsa. Es un término muy antiguo. Hoy en día no se les utiliza ese término, se utilizan como figurantes, extras, pero pues es el término original. Luego, el público. El público es pues el tercer eslabón de esta cadena de quienes conforman el teatro. Recordemos que entonces el propósito del teatro es la representación. Es una obra que está escrita para ser representada. Entonces, ¿a quién se la representamos? Es imposible. Sin el público no hay teatro. Estos son los espectadores que presencian y que pudieran participar en la obra. ¿Por qué? Porque al público se le puede dar participación. Hay muchos tipos de teatro en los que el público está sentado y tiene que tener un silencio absoluto para poder apreciar la obra, no interrumpir, es una manera de respeto. Pero hay ciertas obras y tipos de teatro en los que el público participa. Recordemos que el teatro tradicional es como una caja donde hay unas 3 paredes, es decir, el fondo y las 2 paredes laterales que son los bastidores, y hay una cuarta pared, que es una cuarta pared que se le llama cuarta pared, pero que es totalmente invisible y es a través del canal por el cual nos comunicamos con los actores, pero que hay una separación. Sin embargo, esa separación es como la línea del Ecuador, o sea, es invisible. Entonces el público está allí, se involucra, siente, vive, es como una especie de comunión, si se le puede decir. Pero hay tipos de teatro, como lo que les estoy comentando, en los que esa cuarta pared se vuela y el público puede estar alrededor de la obra. Y los actores pueden estar
de una manera más cercana al público y pudieran hacer que éste participe de una manera más activa. Pero bueno, estas son excepciones. Estamos aquí hablando de lo que es la estructura clásica y para que ustedes tengan un conocimiento pues, general y amplíen su cultura respecto a esta forma. Sin el público, pues no hay teatro posible. Determinan ellos, el público es quien determina el éxito o el fracaso de la obra. ¿Y por qué les digo esto? Pues miren, hay obras teatrales que son adoradas por el público y que tienen años presentándose, como por ejemplo la cantante calva de Eugene Ionesco, que es un símbolo del teatro del absurdo. Tiene años presentándose en lo que es cartelera, se le llama así, y ha tenido pues temporadas de temporadas que, bueno, han pasado muchos años en los que todavía el público asiste a verla hoy en día. Ok, como podemos ver, o sea, por recordar algo, las obras de Shakespeare, sus grandes comedias como Sueño de una noche de verano o Romeo y Julieta, son obras que cuando se presentan, pues son éxitos de taquilla. Bueno, sus temporadas son casi que cíclicas, quiere decir que, bueno, que se presentan siempre. Es el público quien determina, negocia e interpreta los significados. Esto es más... muy parecido, o sea, es tal cual lo que hemos estado viendo con las formas literarias y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad con esta obra en específico. Vamos a ver el significado, vamos a interpretarlos, vamos a analizarlos y por supuesto vamos a ver qué vigencia tiene hoy en día esta obra, qué impacto nos causa en esta fecha. Vamos a estudiar, por supuesto, el contexto, vamos a ver la vida del autor, vamos a estudiar otras teorías literarias. Ayer conocimos lo que era la estructura, el formalismo ruso y lo que era la nueva crítica. Unas teorías literarias que nos han permitido analizar las obras de manera textual y contextual. Sin embargo, de acuerdo al tema que trata Casa de Muñecas, pues nosotros nos introduciremos en unas nuevas teorías literarias como la teoría feminista y veremos qué otro tipo de teorías pudiéramos aplicar para hacer un enfoque crítico de esta obra. Con esto cierro esta clase. Para los que no se conecten, esto duró 22 minutos y pues les funciona también para que lo vean a posteriori cuando estén realizando su análisis literario. Espero que les sirva de muchísima utilidad. Esto está publicado por si acaso se me iba la luz o la conexión. Un saludo para todos y bueno, allí tienen su clase.